Hola, ¿cómo están? En este video haremos una demostración sobre la titulación de Moore que consiste en la formación de un sólido insoluble, es una titulación por precipitación. En este caso en específico se utiliza para la determinación principalmente de haluros, es decir, cloruro, bromuro y yoduro, a través de la formación de estas sales poco solubles, cloruro de plata, bromuro de plata y yoduro de plata. En este caso, para este ejemplo, se titulará una disolución de cloruro, ¿sí?, con como agente titulante nitrato de plata. ¿De acuerdo? Entonces, cloruro se va a titular con plata más para formar este sólido cloruro de plata. ¿De acuerdo? En esta titulación se utilizará como indicador cromato de potasio, ¿sí?, que bajo las condiciones de la titulación, muy cerca del punto final, ¿no?, dependiendo de la concentración que tenga en esa disolución, pues precipitará en la forma de cromato de plata, que es un sólido de color rojo, el cual nos dará indicio de que estamos justamente ya en el punto final de la titulación y que debo de tener entonces la adición de titulante y el que me va a ayudar justamente a decidir qué volumen de titulante de nitrato de plata voy a tomar como lectura, ¿de acuerdo? ¿Qué volumen voy a tomar para hacer mis cálculos estequiométricos, para saber entonces cuál es la concentración de cloruro que tengo yo en esa muestra acuosa? ¿De acuerdo? A continuación veremos un poco más a detalle, ¿de acuerdo?, la explicación de la titulación de Moore. En este video hablaremos sobre las valoraciones argentométricas, especialmente por el método de Moore. El cloruro de plata es un compuesto poco soluble que cuando se disuelve en agua puede estar disociado, se disocia en sus iones plata y cloruro, de modo que se establece el siguiente equilibrio entre el precipitado y sus iones en disolución. A este equilibrio se le asocia una constante de equilibrio que le conocemos como la constante de producto de solubilidad, la cual se expresa como el producto de las concentraciones de los iones. Y esta constante, que por simplicidad en este video le denotaremos como 1, KPS1, tiene un valor de 10 a la menos 9.8. ¿Okay? Cuando la concentración de los iones plata y cloruro provienen únicamente de lo que está disuelto del precipitado en la disolución, es decir, lo tenemos el precipitado en agua pura y la única fuente de estos iones es el mismo precipitado, entonces nosotros podemos decir que la concentración del catión plata es igual a la concentración del cloruro y esta es igual a la solubilidad o representa la solubilidad de este sólido. De modo tal que si nosotros sustituimos esto en la expresión de la constante de producto de solubilidad, a lo que vamos a llegar es la siguiente expresión, que Kps va a ser igual a S al cuadrado, que es lo mismo que la solubilidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de producto de solubilidad. Y para este caso, la solubilidad va a ser igual a 10 a la menos 4.9 mol por litro o molar. Como podemos observar, este es un valor bastante pequeño de concentración.
¿ok? Y esto es en condiciones en las que los iones provengan únicamente del precipitado. Otro de los compuestos poco solubles de plata es el cromato de plata. El cromato de plata es otro compuesto de plata que es poco soluble, el cual su equilibrio de precipitación o de producto de solubilidad lo vamos a expresar como la disolución del cromato de plata en 2 iones plata más un ion cromato. Al igual tiene una constante de producto de solubilidad asociada que le vamos a denotar 2, que va a estar expresada como la concentración del ion plata al cuadrado multiplicada por la concentración del ion cromato. Y esta constante de producto de solubilidad 2 tiene un valor de 10 a la menos 12. Igualmente, cuando las concentraciones de plata y de cromato en la disolución provienen únicamente de lo que está disuelto del sólido, entonces nosotros podemos decir que una mol del cromato de plata, cuando se disuelve, me proporciona una mol de cromato y 2 moles de la plata, de modo tal que el cromato va a representar una vez la solubilidad y el ion plata va a representar 2 veces la solubilidad. Por lo tanto, la concentración de plata representaría 2 veces la solubilidad, mientras que la del ion cromato representa una vez la solubilidad. Si yo sustituyo eso en la expresión de la constante de producto de solubilidad, lo que vamos a tener es que tenemos 2s al cuadrado por s igual a 4s cúbica. O lo que es lo mismo que la solubilidad va a ser igual a la raíz cúbica de la constante de producto de solubilidad 2 sobre 4, lo cual es igual a 10 a la menos 4.2 mol por litro. Como se puede observar aquí, la solubilidad del cromato de plata es ligeramente mayor a la solubilidad del cloruro de plata, aunque las constantes de producto de solubilidad para el cloruro de plata es más pequeña que para el cromato de plata, y esto es debido a la estequiometría de los sólidos. Uno es una estequiometría 1 a 2, mientras que el otro es una estequiometría 1 a 1. Y aprovechando que el cromato de plata es ligeramente más soluble que el cloruro de plata, en las titulaciones argentométricas por el método de Mohr se utiliza cromato de plata como el indicador, ya que el cloruro de plata es un sólido blanco, mientras que el cromato de plata es un sólido de color naranja intenso, casi rojo. De modo tal que en una titulación, por el método de Mohr, cuando yo veo que aparece esta tonalidad roja del precipitado de cromato de plata, esto me indicaría el punto final de mi titulación. Ahora bien, antes de pasar de lleno con la titulación, vamos a ver el efecto que tendría un ion en común sobre la solubilidad de nuestros compuestos. Cuando yo tengo un ion en común
Supongamos que ahora yo tengo una concentración de cloruro en la disolución igual a 10 a la menos 3 molar. Esta concentración de cloruro ya la tengo yo establecida en la disolución, ya sea porque la puse como cloruro de sodio o de alguna otra fuente externa al precipitado. Esta ya está aquí. Por principio de Le Chatelier, si yo aumento la concentración del cloruro, el equilibrio se me debe de desplazar hacia la formación del sólido. Y es justamente eso lo que vamos a ver. Ahora, dado que el cloruro de sodio proviene de una fuente externa, además de lo poco que se disocia del precipitado, el cloruro de sodio no podría representar la solubilidad. El único que sí va a provenir únicamente del precipitado sería el ion plata más, por lo que la plata representaría a la solubilidad. De modo tal que ahora, si yo quisiera calcular la nueva solubilidad de mi sólido en estas condiciones, pues lo que tengo que hacer es despejar la concentración del cloruro de plata de la expresión de la concentración del ion plata de la expresión de la constante de producto de solubilidad, lo cual me queda que la concentración de la plata es igual a la constante de producto de solubilidad 1 entre la concentración del cloruro, lo cual va a ser igual a 10 a la menos 9.8 entre 10 a la menos 3 es igual a 10 a la menos 6.8 molar. Como podemos observar, la solubilidad de nuestro sólido, de nuestro compuesto del cloruro de plata, ha disminuido por efecto de este ion común. Bien, en la titulación por el método de Mohr, lo que nosotros vamos haciendo es que vamos a colocar cloruro de sodio y cromato de potasio en la disolución y vamos a ir añadiendo nitrato de plata. Para que se vaya formando el precipitado de cloruro de plata y de cromato de sodio. Para las condiciones aproximadas en las que tenemos el cromato de las concentraciones de cloruro y de cromato en la disolución, aproximadamente para este método o en esta práctica fueron la concentración de cloruro igual a 10 a la menos 1 molar y la concentración de cromato igual a 10 a la menos 2.8 molar. Bueno, en realidad esta es 10, la de cloro es 10 a la menos 1.1 molar. Bajo estas condiciones, si calculamos cuál es la concentración necesaria de plata para que comience la precipitación de los sólidos, tanto el cloruro de plata como el cromato de plata, pues lo que tenemos que pensar es que ha aparecido el primer granito de los precipitados. Por lo tanto, la concentración de los iones no se verá sustancialmente modificada en la disolución y lo que nosotros tenemos que hacer es que despejando la concentración de la plata en las constantes de producto de solubilidad, yo puedo encontrar cuáles son esas concentraciones que necesito para que aparezcan los primeros granos del precipitado o comience la precipitación de estos sólidos. Para el cloruro de plata, yo sé que la constante de producto de solubilidad va a ser igual a la concentración de la plata por la concentración del cloruro, de modo que la concentración de la plata
es igual a Kps entre la concentración del cloruro, lo mismo que teníamos la vez pasada. Y esto va a ser igual a 10 a la menos 9.8 entre 10 a la menos 1.1, que esto es prácticamente igual a 10 a la menos 8.7 molar. Como ven, es una concentración de plata muy pequeña la que se requiere para que comience a precipitar el cloruro de plata. Ahora, para el caso del cromato de plata, sabemos que su constante de producto de solubilidad es igual a la concentración del ion plata al cuadrado multiplicado por la concentración del ion cromato. Despejando la concentración de la plata, va a ser igual a la raíz cuadrada de Kps2 entre la concentración del cromato lo cual es igual a la raíz cuadrada de 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 2.8. Esto nos va a dar una concentración de plata igual a 10 a la menos 4.6 molar. Como podemos observar, esta concentración de plata es más grande que la requerida para que comience la precipitación del cloruro de plata, de modo tal que el primero en precipitar va a ser el cloruro de plata y posteriormente comenzará a precipitar el cromato de plata. Si nosotros ahora calculamos cuál sería la concentración de plata al punto de equivalencia, pues en el punto de equivalencia nosotros sabemos que hemos añadido la cantidad suficiente de plata para que reaccione con todo el cloruro que teníamos en la disolución. Y ahí las concentraciones de plata y de cloruro son estequiométricamente iguales, de modo tal que es como si nosotros calculáramos la concentración de la plata cuando tanto la concentración de la plata como la de cloruro provienen únicamente del precipitado, y entonces esto se nos transforma en que Kps1 va a ser igual a la concentración de la plata al cuadrado. Despejando la concentración de la plata, nosotros obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de la constante de producto de solubilidad 1, y esto ya lo habíamos calculado como 10 a la menos 4.9 molar, que es justamente la solubilidad máxima que nosotros tenemos del cloruro de plata. Como podemos observar, esta concentración sigue siendo menor que la requerida para que comience a precipitar el cromato de plata. Por lo tanto,
Cuando llegamos al punto de equivalencia, nosotros todavía necesitamos agregar una gota más del nitrato de plata para que ocurra este cambio de color en nuestra disolución. Y esto es los fenómenos que están ocurriendo en una valoración argentométrica por el método de Moore. La misma información que nosotros hicimos con los cálculos la podemos observar en un diagrama logarítmico, donde en este diagrama logarítmico, si colocamos las ecuaciones, por ejemplo, para el cloruro de plata, yo sé que para el cloruro de plata, este es el equilibrio que estaría ocurriendo. Y la constante de producto de solubilidad es igual a la concentración de la plata por la concentración del ion cloruro, y eso es igual a 10 a la menos 9.8. Si yo les aplico el cologaritmo a esta ecuación, o menos logaritmo de todo esto, sería cologaritmo de la constante de producto de solubilidad igual al cologaritmo de la concentración del ion plata menos el logaritmo de la concentración del ion cloruro, lo cual lo puedo escribir como pKps va a ser igual a P de plata más el P de cloruro. Y si yo de aquí despejo, por ejemplo, el P de cloruro, me dice que mi P de cloruro es igual a pKps1 menos P de plata, o P de cloruro va a ser igual a 9.8 menos P de plata. Como puedo ver yo, esto es una ecuación de una línea recta con ordenada al origen en 9.8 y una pendiente de menos 1. Cuando, para poder trazar esta recta en mi diagrama, puedo buscar dos condiciones. Cuando el P de plata es igual a 0, si el P de plata es igual a 0, el P de cloruros debe de ser igual a 9.8. Y cuando P de cloruros es igual a 0, pues ahora mi P de plata, para que se satisfaga esta ecuación, si esto es igual a 0, el P de plata debería de ser igual a 9.8 para que se satisfaga la ecuación. Si ya tenemos eso, entonces si trazamos en un diagrama en el eje de las ordenadas el P de plata y en el eje de las X el P de plata y en el eje de las Y ponemos el P de ligante, que para este caso sería nuestro P de cloruros en azul. Pues cuando el P de plata es igual a 0, el P de cloruros aquí lo tenemos es igual a 9.8, y cuando el P de cloruros es igual a 0, el P de plata es igual a 9.8, tomamos esos dos puntos y los unimos por una línea recta, y aquí tenemos justamente cómo se comportaría la solubilidad de la plata en diferentes condiciones. Ahora sí obtenemos las mismas ecuaciones
pero para el cromato de plata en lugar del cloruro de plata, pues para el cromato de plata hacemos exactamente lo mismo. Escribimos su constante de producto de solubilidad, que es igual a 2 veces, que es igual a la concentración de la plata al cuadrado por la concentración del cromato, y este es igual a 10 a la menos 12. Nuevamente, si a esta ecuación le aplico la función cologaritmo, pues vamos a obtener el cologaritmo de la constante de producto de solubilidad para el cromato igual al cologaritmo de la plata al cuadrado menos el logaritmo del cromato, y por leyes de los logaritmos yo esto exponente lo puedo pasar como un coeficiente, de modo tal que esta ecuación me queda como 2 veces el cologaritmo de la concentración de la plata menos el cologaritmo de la concentración del cromato. Y esa ecuación me quedaría como P de PKPS2 igual a 2 veces el P de plata menos más el P de cromato. Si yo despejo de aquí el P de cromatos, me queda aquí el P de cromato es igual a PKPS menos 2 veces el P de plata. Y haciendo lo mismo que la vez anterior, aplicando dos límites, cuando P de plata igual a 0, el P de cromatos debe de ser igual a 12, porque el PKPS es igual a 12. Ok, de hecho vamos a escribirlo aquí. Y cuando el P de cromatos es igual a 0, el P de plata debe de ser igual a 6 para que se satisfaga esta ecuación. Igual que en el caso anterior, ahora aquí tendríamos en el eje de las Y P de cromatos y buscamos cuando el P de plata es 0, P de cromatos es igual a 12, y cuando el P de cromatos es 12, el P de plata es igual a 0. Unimos esos dos puntos, trazamos la línea recta, y entonces ahí tendríamos una línea recta con ordenada al origen de 12 y una pendiente de menos 2. Como podemos notar en este diagrama, en esta zona de aquí, de este cruce hacia abajo, es más insoluble el cromato de plata que el cloruro de plata, pero después de esta zona de aquí, que es aproximadamente un P de plata de 2.5, se vuelve más insoluble el cloruro de plata que el cromato de plata. Pues bien, para hacer los cálculos, lo único que tenemos que hacer es trazar las líneas auxiliares en las concentraciones que tenemos de plata y de cloruros. Por ejemplo, para el caso del cloruro, sabemos que la concentración del cloruro en nuestra disolución
es aproximadamente 10 a la menos 1.1, prácticamente 10 a la menos 1.07. Si trazamos la línea, que sería este valor de aquí, trazamos una línea horizontal hasta donde intersecta con la línea de los cloruros y leemos el valor de los cloruros en esa intersección, podemos observar que el P de plata que estamos obteniendo sería de un valor de 8.70 y algo, aproximadamente, casi el 8.8, más o menos, aproximadamente de 8.73. Y ese sería el P de plata, o la concentración de plata 10 a la menos 8.73 que nosotros necesitamos para que comience a precipitar el cloruro de plata. Ahora, la concentración del cromato de plata es igual a la del cromato en la disolución, es igual a 10 a la menos 2.8 si nosotros trazamos una línea auxiliar ahí de 10 a la menos 2.8 hasta donde intersecta con la línea del cromato y trazamos esa línea auxiliar para leer el valor de cromato en la gráfica, podemos observar que es aproximadamente 4.6. Entonces necesitaríamos una concentración de plata de 10 a la menos 4.6 para que comience a precipitar la plata. Ahora bien, si queremos saber cuál es la concentración de plata para llegar al punto de equivalencia, lo único que tenemos que trazar es una línea con una pendiente de 1 que empiece desde 0. Esta línea con una pendiente de 1 ya que es un sólido 1 a 1 y en donde se cruza con la línea que representa el cloruro de plata, vamos a trazar la línea y vemos que eso nos lleva a un valor de P de plata de 4.9. Son los mismos valores que habíamos obtenido en las ecuaciones. Y ahora, por ejemplo, si queremos saber cuál es el valor de P de cloruros cuando comienza a precipitar la plata, si nosotros sabemos que cuando empieza a precipitar el cromato de plata, sabemos que el P de plata es 4.6, pues ahora trazamos la línea auxiliar hacia arriba. Trazamos esta línea auxiliar hasta donde se cruza con la línea de los cromatos, que sería aquí. Y esta ahora la trasladamos hacia el eje de las ordenadas y podemos ver que la concentración sería de 5.2. 5.2 o el P de cloruros sería aproximadamente de 5.2 para que cuando comienza a precipitar el cromato de plata. Como podemos ver, estos diagramas logarítmicos son mucho más prácticos y sencillos para poder realizar los cálculos
de concentraciones necesarias para que comiencen a precipitar los sólidos. De acuerdo, después de la explicación que ya vimos, ¿no?, por el profesor Vicente, ahora lo que verán a continuación es la demostración ya experimental de cómo sucede esta titulación, los colores que se ven y algunas observaciones experimentales que vale la pena notar, ¿de acuerdo? Para la cuestión del protocolo experimental, que no lo hemos platicado muy a detalle en cuanto a concentraciones, volúmenes, etc., les voy a dejar un enlace en la parte inferior del video que los llevará a un archivo PDF donde viene descrito ya de una manera más detallada el protocolo experimental para llevar a cabo este experimento. En ese protocolo además viene otra forma de realizar la titulación, que es a través de una titulación conductimétrica, utilizando un conductímetro, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo vamos a describir en este video, pero pueden analizar las concentraciones de las disoluciones tanto de cloruro como de plata que se utilizan y la del indicador, ¿de acuerdo? Entonces, vayan al enlace para que puedan entender un poco más a fondo, ya detalle justamente la parte de experimentación que se mostrará a continuación. Para el experimento tomamos un matraz Erlenmeyer de 50 mililitros y le adicionamos aproximadamente unos 10 mililitros de la disolución de cloruro de sodio. A continuación, del lado derecho observan el indicador cromato de potasio, le agregamos 2 gotas de este indicador, el cual torna ligeramente amarilla la disolución de cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Y lo que realizaremos ahora será la titulación utilizando nitrato de plata como agente titulante. El nitrato de plata entonces se encuentra en la bureta, cuya punta pueden ver en la parte superior de la pantalla, y en el matraz pues se observa un agitador magnético y una parrilla de agitación. Observemos entonces que al empezar la adición del nitrato de plata, la disolución, fíjense, comenzará a aparecer una turbidez. Ahí está la turbidez. Esa turbidez se forma a partir de que el precipitado cloruro de plata comienza a formarse en esa disolución, ¿de acuerdo? Entonces empieza a formar la segunda fase, la fase heterogénea, y comenzamos a acercarnos al punto final y se alcanza a ver ligeramente rojo cuando cae la gota de titulante. Veamos entonces, con un par de gotas más, qué sucede. Ya comenzó a flocular, vemos esos pequeños grumos blancos en la superficie de la disolución. Y ya estamos muy cerca. Ahí está entonces el color. Ese color corresponde al precipitado cromato de plata, ¿de acuerdo? Que tiene esa tonalidad roja característica, ¿sí? Ese es el punto final de la titulación. En ese momento la detendríamos y tomaríamos la lectura en la bureta. Se observa en la parte inferior del matraz el precipitado blanquecino correspondiente al cloruro de plata y además en la parte debajo de ese precipitado se alcanza a ver ligeramente rojo que corresponde al cromato de plata. ¿De acuerdo? Llegamos al punto final de la titulación. Observemos de nuevo ese cambio de color. Ahora agregaremos un ligero exceso para que se observe con mayor intensidad ese color rojo característico del cromato de plata. Ahí está ese color rojo. Y se observan los pequeños grumos blanquecinos, ¿no?, de la floculación del cloruro de plata. Observémoslo de una vez más en cámara lenta. Ahí aparece el color rojo correspondiente al cromato de plata, que funciona muy bien como indicador para este tipo de titulaciones. Titulación de haluros, en este caso llamada la titulación de Moore. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el video, ¿sí? Espero que les haya sido ilustrativo, que observen justamente lo que sucede en una
titulación por precipitación. No muchas de ellas tienen tanto campo de aplicación en cuanto a la determinación de concentraciones, porque tienen algunas desventajas, como la cinética de formación del precipitado y diferentes cosas, ¿de acuerdo? Pero esta en particular es una muy útil, ¿sí? Que se puede utilizar bastante. La clara desventaja de esta titulación, obviamente, es el costo que puede llegar a tener por las disoluciones que se requiere plata, ¿de acuerdo? Pero por lo menos de forma ilustrativa, aquí ya la pudieron observar, y pues espero que les haya servido, ¿no? Un agradecimiento también igual al profesor Vicente por ayudarme a hacer la parte también, entre los dos hicimos la parte experimental, y pues por la explicación que colocó en este video que ustedes ya observaron, ¿de acuerdo? Bueno, pues les agradezco mucho. Bye.